En Antofagasta Televisión presentamos Radar Podcast, con la conducción del doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Bienvenidos. 14 de febrero, día especial para muchos, supuestamente para los enamorados. 14 de febrero, el Día de la Amistad y Día del Amor y de los Enamorados. Podríamos empezar este episodio del podcast, no sé, haciendo referencia a cualquier verso romántico. Me gusta cuando calles porque estás como ausente, cuando no estás romántico. Podríamos citar muchos más, pero sí diría uno que he citado muchas veces en el programa, que es un escritor que indicaba que el amor no existe sino las pruebas de amor. Eso sí. ¿Por qué tanta sintonía, tanta repetición de esta frase? Porque básicamente el cumpleaños, la fecha de referencia de Antofagasta también es un 14 de febrero. Y desde mi opinión de afuerino, bien que he sido adoptado, si yo mismo he adoptado Antofagasta en sus diferentes aspectos desde hace ya más de 10 años, llegué acá en 2012, siempre he sentido yo como afuerino que Antofagasta no se quería como debería ella misma amarse. Bien que muchos antofagastinos dicen que aman Antofagasta, siempre reivindican un origen antofagastino, siempre preguntan si uno es de Antofagasta. Justamente esas declaraciones de principio, de amor, no se contradicen con los gestos de amor que son absolutamente ausentes, yo creo, en el caso de Antofagasta. No así con Iquique, que también conozco, donde el iquiqueño es orgulloso de ser iquiqueño, a pesar que no estoy tan convencido hoy en día, a pesar que tengo un fuerte lazo afectivo con Iquique y familiar, que Antofagasta tenga menos que Iquique. Lo que quiero indicar acá es que yo creo que lo que caracteriza a Antofagasta, y no hay nada más asimétrico que aquello, que es el día que se refiere a Antofagasta, el 14 de febrero, es el Día del Amor. Justamente yo creo que le falta a Antofagasta muestra de cariño, muestra de afecto, muestra de acción, justamente pruebas de amor a esta ciudad que aporta tanto al país y al mundo, porque quisiera simplemente recordar que Antofagasta produce entre el 15 y 20% del cobre mundial. 15 entre 20% del cobre mundial. Un quinto de la producción mundial. Es decir, Antofagasta es líder en numerosos aspectos en cuanto a la extracción de cobre y lo que entrega como mineral, reitero, no simplemente al país, sino al mundo entero. ¿Lo aprovecha Antofagasta? No estoy tan convencido. Se visualiza ese aporte al mundo en muchos aspectos de infraestructura, también no lo creo. Eso sí, lo que Antofagasta padece son diferentes defectos, diferentes malas derivas de lo que concierne este boom de la economía, este boom de la mundialización, este boom del desplazamiento de personas. Y ayer vimos una escena llamativa, pero tan simbólica, en la Plaza Colón, donde ante un control de identidad, ante un control de la situación administrativa de algunas personas que estaban ahí, ante el desalojo necesario del espacio público, vimos una reacción violenta por parte de los involucrados. Una vez más llega a la palestra el tema de la inmigración, una vez más llegan a la palestra los límites del actual político público, de las fuerzas públicas encargadas de aquello, ante el fenómeno de la migración. Es por esa razón que les deseamos bienvenido hoy a Radar Podcast, con la presencia de un invitado justamente concernido, que lidera esta acción del Estado en la región y que justamente se enfrenta a la problemática de los extranjeros y de la regularización de ellos en nuestro territorio. Eduardo Illanes, director regional del Servicio Nacional de Migraciones, hoy en día es el invitado de Radar. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, buenas tardes. Eduardo, vamos a empezar, antes de empezar a conocerlo más personalmente, simplemente indicar su opinión breve, en pocas palabras, de lo que sucedió ayer en la Plaza Colón. Bueno, Antofagasta es la región, y lo hizo en las últimas estimaciones, ¿sí?, que el mismo servicio está produciendo con el INE, con las policías, que Antofagasta sigue siendo la segunda región de Chile con más personas migrantes, luego de la región metropolitana, y la comuna de Antofagasta también. Entonces, siempre va a haber una probabilidad de que exista algún hecho o algún fenómeno relacionado con la migración, ¿sí?, sea este positivo o negativo, ¿no? En segundo lugar, hay un tema, siempre yo lo he escuchado en esos programas, respecto a los espacios públicos, los cuales no solo hay que construirlos ni recuperarlos, hay que dinamizarlos culturalmente.
Tercero, también el Estado aplica las normas respecto, por ejemplo, en este caso, el levantamiento de grupos, ¿no? De personas que están ahí. Detrás de esto también hay factores de violencia, de cómo las personas reaccionan, ¿no? En ese grupo de personas no todos eran migrantes, hay una persona que es chilena y 2 personas extranjeras. Y lo que sí puedo decir, y también desde el primer momento en que yo estaba al tanto de esto, de que nosotros inmediatamente nos coordinamos con Policía Internacional, con el Departamento de Migraciones para cruzar, primero para verificar la situación migratoria de esas personas y en segundo lugar ver en función de eso una sanción administrativa. ¿Por qué lo digo? Porque las personas ahora deben estar en control de detención, ¿sí? Las personas deben cumplir su responsabilidad penal respecto de lo que hicieron y en función de que eso sea cumplido, nosotros ya hemos realizado el acto administrativo para una resolución de expulsión de las 2 personas que están involucradas en este hecho. Eduardo, usted es antofagastino, ¿cierto? Sí. ¿Hasta qué edad se quedó acá? ¿O siempre está sacado acá? Hasta la universidad. Y luego fui a estudiar en Santiago. ¿Y cuál es su carrera? ¿Qué estudió? Yo soy sociólogo. ¿Sociólogo? De formación de pregrado. Por eso la respuesta, analítica. Trato de que también siempre con la analítica esté la gestión. Creo que eso es bastante importante. ¿Sociología terminó la carrera de sociología? Sí, por supuesto, sí. Y luego tengo otro posgrado que también tiene que ver con la gestión, y también es parte también de mi identidad, ¿no? Identidad profesional. Tengo un MBA también. ¿Dónde estudió el MBA? Estudié en la Universidad de Chile y también en la Universidad de Washington, Estados Unidos. ¿Tuvo una estadía allá? Sí, tuve una estadía allá, sí. Especialmente en temas de economía internacional, negocios internacionales. ¿Cuál era el enfoque? Temas de globalización. Sí, el enfoque de ese magíster, ¿cuál era? Porque los magísteres tienen mucho enfoque. Un MBA siempre tiene alguna mención. Sí. El de la Universidad de Chile, que de hecho el primero de Latinoamérica, siempre estamos orgullosos de eso. Tiene un enfoque, obviamente, en la administración, pero en la estrategia, ¿sí? Es muy importante la estrategia. Hay otros programas de MBA que me han encargado en temas de finanzas, otro en temas de marketing, otro en temas de economía, ¿no? Otro más temas de emprendimiento, como el desarrollo, por ejemplo. Pero este está enfocado en la alta gerencia. Por eso también esa virtuosidad que uno busca también de complementar la sociología con la administración. Sí, muchas veces la sociología para algunos simplemente se limita a Bourdieu, a pensadores de izquierda, Foucault, pero básicamente hay una sociología norteamericana muy desarrollada, muy práctica, muy pragmática, bueno, muy anglosajona en ese sentido, no tan analítica como la francesa o la de obediencia francesa. Sí. Pero Washington es una ciudad muy especial, empezando la capital administrativa de Estados Unidos, sí. Y también donde es la fuente del poder ejecutivo también de Washington. Claro. Y acá justamente en relación, por ejemplo, con lo que sucedió allí en Estados Unidos, usted sí tuvo la experiencia de vivir en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos atacar un agente, una autoridad, a veces un crimen federal, es decir, que es condenable en todo el país. Sí. Norteamérica es muy, Estados Unidos es muy dura a veces con sus leyes y la aplicación de aquella. Sí. ¿Le inspira eso o no? Como sociólogo y hoy en día como autoridad. Le voy a responder más como sociólogo, ¿sí? Especialmente ya que usted citó a la sociología norteamericana. Yo tuve el privilegio de estudiar mucho también la sociología norteamericana, especialmente el interaccionismo simbólico, que se llama, ¿no? Que es la construcción social de la realidad. Sí. Y también el concepto de los frames, por ejemplo, que son como cuadros, como momentos de la fenomenología. Y ayer podríamos estudiar a través de ese enfoque lo que sucedió ayer. Pero no aburramos a la gente. Sí, por ejemplo, pero entender que hay fenómenos, ¿sí? Entender que hay fenómenos y que la realidad en este concepto de la escuela norteamericana se construye por la interacción social. Y eso requiere coordinación, requiere comunicación, requiere gestión, diálogo, diversidad, en el sentido de la complejidad de la realidad, ¿no? Sí. De que esta siempre está en constante cambio, muy dinámica, como sí. Especialmente los temas de movilidad humana. Y numerosos factores intervienen. Numeroso, multidimensional. Eso es. Sí. Y uno puede, por ejemplo, hablar de las externalidades, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo de los profes de economía, siempre hablaban de la externalidad del mercado. Uno puede entender también la externalidad de los fenómenos también, positivas o negativas, cómo influyen en nuestra región. Especialmente, como dije, los temas de movilidad e integración, que requiere esta movilidad como un visado, como una oportunidad laboral o otro tipo de acción también en la realidad, cultural o otro tipo. ¿Es su única experiencia en el extranjero o después regresó directamente después de Washington? ¿Tuvo que validar su MBA? No, antes tuve otra. Yo hice mi práctica
de sociólogo en El Salvador, en un país que está muy famoso ahora. ¿Antes de Bukele o después de Bukele? ¿O mientras? Cuando Bukele era alcalde de un es municipio verdad. muy pequeñito. El 2009 estuve por allá. ¿Y ya tenía la misma impronta? Sí, pero a un nivel municipal. Pero siempre con una idea de innovación social que es importante. Hoy en día muchos hablan, por ejemplo, el tema de los SECOT de El Salvador, pero yo destacaría los CUBO, por ejemplo. ¿Qué es eso? Los CUBO son los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades que está financiado por la Unión Europea ¿Ya? y que lo está llevando adelante El Salvador, que son unos edificios que están hechos para jóvenes. Porque hay que entender que el problema de El Salvador es un tema de violencia histórica, las pandillas. Entonces hay un piso que ellos pueden jugar, biblioteca, pueden, no sé, tocar su música, y eso está en los barrios más complicados de El Salvador. Entonces también es parte de la prevención. Sí, ahí también hay una intervención del Estado. Entonces. Sí, y ese es el Nayib que yo conocí en ese momento más como alcalde. ¿Sí? Al de ahora después también es una respuesta histórica de El Salvador, creo yo, especialmente porque uno puede darse cuenta que la guerra civil terminó en 92, pero luego de eso en democracia moría el doble de gente que en la guerra civil de El Salvador. Que eso, de hecho, la guerra civil en sí fue muy violenta. Yo creo que olvidamos eso. El Salvador, América Central es una zona de violencia Histórica. Las contras, es decir, la guerra Nicaragua. Claro. Sí, hay muchos países que sufrieron de aquello. Y el tema ahí es un tema que uno poco a poco lo va viendo en Latinoamérica. No solo la violencia entendido como una estructura cultural, sino el uso de armas de fuego. También, y eso se va integrando en las formas de interaccionismo simbólico y construcción de la realidad, como hablamos Sí, antes. por eso son difíciles los paralelos y a veces la analogía de país a país, es decir, las Sí. simbólicas son diferentes. Pero usted, ¿es exagerado, es fantasiado la violencia que existía en El Salvador antes de Bukele o usted qué vio? No, de hecho, eso venía hace mucho tiempo, porque estuvo el plan mano dura, el super mano dura, el hiper mano dura, el de la militarización, el de la negociación, y ya entenderlo como grupos ya terroristas y actuar como grupos terroristas. Es un proceso histórico que uno ve en El Salvador y político, o sea, no viene solo de este gobierno. Pero el aspecto transnacional no existía en su época porque son grupos transnacionales y delincuentes al fin y al cabo, de crimen organizado. No, es que siempre las maras han sido un grupo transnacional. De Siempre. hecho, se iniciaron si bien su génesis en El Salvador, En Honduras, especialmente. No en El Salvador, en el barrio La Iberia, mexicanos, donde yo estuve trabajando ahí. De hecho, trabajaba en temas de prevención de violencia y crimen organizado. Nació en Estados Unidos, en California. Hijos de migrantes, sí, refugiados, especialmente madres, con hijos pequeños, que iban a las escuelas en California y vivían en la calle 18 y calle 13. Por ahí viene el nombre también. Yeah. ¿Sí? Mara significa grupo, ¿no? Salvatrucha, así como ser, como en Chile, como vivo, ¿no? Y allí, o sea, y tiene que ver un poco con la irregularidad o con como no mantener la migración estable, puede generar también estos fenómenos como el crimen transnacional, la irregularidad. ¿Y por qué reclutan tan fácilmente tanta gente esas bandas? Porque se entiende también a la pandilla, en el caso de las pandillas centroamericanas, ¿sí? Que tienen una función simbólica especial. La violencia es como estatus y forma de integración social, de cómo ellos se integran a la sociedad. Por ejemplo, se da mucho, se le llama capital social perverso, se toman las canchas, las zonas, son como los dirigentes comunitarios de la zona. Entonces, suplen al Estado, ¿sí? Lo suplen al Estado, y eso es complejo, ¿no? Y eso ha ido subsanando hoy en día con ellos. Pero la esperanza de vida entrando en una pandilla debe ser bastante corta, ¿no? Esto a los 24 años, por lo que recuerdo. 24 años. Sí. Nada. Es el promedio de 24 años. ¿Y el regreso a Chile cuándo fue? Después de toda esa experiencia internacional. Ya entre el 2000, fines del 2010, 2011, y ahí comencé el tema también a estudiar el MBA y también otro magíster en sociología también, que tengo, soy candidato. ¿Y cómo llega el cargo que llegó hoy día, que tiene hoy día? Porque básicamente da la impresión que se interesaba un poco ese fenómeno antes. Es decir, sí, yo igual esa movilidad internacional. siempre tuve una mirada como global dentro de la formación, pero bueno, estuve en El Salvador trabajando en el PNUD, ¿sí? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hice mi práctica, ¿sí? Trabajando ahí un tiempo. Acá también estuve un tiempo haciendo una pasantía en la CEPAL, luego también estuve en la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2017, 2018. Y luego en Naciones Unidas, y era por alta dirección pública, concursé a este cargo.
Y a través de la adquisición de toda esa experiencia empírica y teórica, ¿cuál es su, y para cerrar este segmento acá, lo que concierne esta discusión, esta primera discusión, ¿cómo analiza la situación de Antofagasta hoy en día? ¿En qué sentido? En el sentido de la presencia de tanta masa extranjera, de la relación con la población local y de epifenómenos y eventos que suceden como los que sucedieron allá. Sí. Siempre hay como gatillantes, ¿no? Triggers, los gatillantes de ciertas cosas. Pero por otro lado también está el Estado. Se pueden haber muchos fenómenos, pero el Estado a través de las políticas públicas, del cumplimiento de la ley, del correcto funcionamiento de un servicio, de la atención de personas y promoviendo la regularidad, uno puede contener, ¿no? Contener y reconducir hacia la integración. Hay profundos desafíos para la región de Antofagasta en todos los sectores, públicos, privados, municipal, de interior, otros ministerios, incluso a nivel penitenciario, que requerimos todos avanzar. Y para que todos avancen, tiene que haber un servicio regional de migraciones que funcione a tiempo, las visas, las sanciones, que tenga una buena atención, que tenga tecnología, porque es parte de la institucionalidad del Estado para que todos avancemos en función de llevar los desafíos de la migración. Pero eso no es el caso, me parece, ¿no? Yo no veo que haya más gente trabajando en el servicio de migración, no sé si han modernizado el material. Sí, nosotros, por ejemplo, hemos estado, primera etapa, normalizando el servicio. Por ejemplo, había muchas definitivas que estaban pendientes. Ya a fines del año pasado, con el Plan Nacional de Rezagos de Visas Definitivas, estamos llegando casi al 90% que venían de antes, ¿sí? Que tenían demoras de más de 2 años, 3 años. Ahora nosotros estamos sacando las definitivas, por ejemplo, en un poquito más de 1 año, en 15 meses. Las que son... Y eso requiere, por ejemplo, el cumplimiento de la nueva ley de migraciones y entender que ahora está todo digital, ¿sí? Que las personas pueden subir sus antecedentes, subirlos correctamente, va a hacer que eso funcione rápido, ¿no? O sea, si le pide un certificado apostillado, que lo suba apostillado. Sí. Entonces, en ese sentido, también nosotros en la región de Antofagasta tenemos 2 oficinas, en Antofagasta y en Calama, y somos la región de las que más atiende en Chile, porque hay muchos usuarios, ¿no? Pero si nosotros solucionamos los temas, cada vez va a ir menos gente, solamente a solucionar problemas. Mira, antes de pasar al pimponeo de pregunta y respuesta, ya que me hablo de sociología, no puedo no permitirme hacer referencia a aquello, la teoría de la ventana rota. Ah, ya. Sí, me da la impresión que también lo que está indicando acerca de la institucionalidad me hizo pensar aquello, es decir, una institucionalidad que debe ante todo funcionar para poder justamente responder al aumento de pedido en lo que concierne la ola migratoria. La teoría de la ventana rota justamente nace en Norteamérica, se aplicó en el caso de Estados Unidos a inicios de los 80, se pasó de la teoría a la praxis, básicamente para vulgarizarlo, no en detalle. Cuando se ve un espacio público abandonado con un edificio con una ventana rota, le correspondería a la autoridad de arreglar esa ventana rota, porque si tú dejas la ventana rota, otra rápidamente también va a estar rota. Luego vamos a ver que va a ocuparse ese espacio y vas a perder ese espacio público. Por ende, se necesita la intervención de la autoridad para renovar esa ventana, poner más luz, más vigilancia, que todo va de la mano en realidad, todo parte de una ventana. ¿Qué piensas de esa teoría? Y con esa respuesta terminamos este primer segmento del programa. Esa teoría es súper importante porque requiere una mirada tridimensional de los fenómenos, por ejemplo, del delito, ¿sí? Porque hay una praxis, hay un uso de los espacios públicos, la gente lo ocupa, ¿no? O los abandona, ¿sí? Y siempre que hay un abandono del espacio público, por lo general lo ocupa la irregularidad, el delito, ¿sí? Las incivilidades. En ese sentido, cuando hay un control del territorio, hay un control del Estado y del Estado de Derecho también, ¿sí? Pero ¿cuándo es más efectivo también? Cuando esa construcción es participativa, y cuando digo participativa, es el gobierno regional, la delegación, el municipio y la comunidad. Está organizado, ¿no? Y eso hace que el espacio no solamente se recupere, se construye, sino se dinamiza, ¿sí? Por ejemplo, en El Salvador, ya que me acuerdo de un caso, había un proyecto de la cooperación española que se llama Invadir tu Plaza. Imagínate un país de posguerra, usar Invadir tu Plaza, pero la invadían con grupos de jazz, de teatro, cultura. Y de jóvenes, cultura. Sinergia y cultura. Vamos a terminar este primer espacio con estas palabras para seguir luego, después de la pausa.
Dejemos un poco el mundo académico, bien que yo creo que siempre sirve. El mundo académico Sí. no sería nada si no se transforma en praxis. Y la praxis muchas veces está relacionada con el academismo, y si no lo está, luego lo será un momento dado cuando sea fruto de análisis. Pero relajemos un poco el ambiente y hagamos un pimponeo de preguntas al respecto. A ver. ¿Estadio social o estadio delictual para usted? ¿Qué fue lo que pasó en Chile en ese época? Yo le llamo mutación social. Mutación social. Sí, concepto incluso de Sí. la escuela francesa. Porque justamente... De Guayua, Sí, sí. ¿Y de dónde pasamos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde pasamos? Cuando uno muta, Claro. hay una transformación. Sí, sí. ¿A qué fue debida esa transformación? Un poco lo que hablábamos también, hay una tensión, también lo habla la ruptura de Manuel Castells entre persona y estructura. Y esa tensión lo mantiene, como dice la teoría, a la cultura, ¿no? Y un poco lo que hablábamos antes, no solo más Estado, ni más políticas públicas, sino también un cambio cultural, Sí, por ejemplo, el tema adaptación. migratorio. Sí. ¿Sí? Y esto es lo mismo. Entonces, esa cultura igual es dinámica y siempre está mutando y el Estado eso no la puede contener. Y yo creo que eso fue lo que pasó en un momento y es el desafío todavía para la democracia y la institucionalidad chilena. Y Eduardo, ¿usted cree que seguimos en esa mutación? ¿Nos llegamos a otra fase? Yo pienso que eso es permanente, pasa que tiene periodos de mayor intensidad que otros. ¿Y hoy día qué nivel de intensidad estamos? ¿Menor o mayor que en esa época? Yo creo que esto siempre está a un nivel líquido, ¿sí? Una ¿Cómo? marea, ¿no? Y de repente hay su bolita, ¿no? Su marea, pero se mantiene, yo creo, flat. Glass. ¿Lugar preferido de Antofagasta? A mí me gusta el muelle histórico, lo encuentro precioso. El muy histórico. No sé, lo encuentro muy lindo con las palmeras, una caminata. Muy Lo- especial. ¿Va de vez en cuando ahí? Sí, es que siempre trato, aunque pase en un vehículo o algo, siempre lo admiro, lo encuentro muy lindo. Como foco turístico, incluso lo encuentro muy, muy bonito. Como foco, ya que habla de turismo, ¿qué país considera usted como ya que estuvo también en Estados Unidos, cuál país usted considera como líder en política nacional, como que lleva su estándar de vida, su way of life, su manera de vivir? Está complicado, ¿no? Y tiene que un poco ver con los temas migratorios. Hoy la movilidad humana y también los efectos post pandemia. ¿A qué país usted iría si podría vivir ¿Pero un rato? vivir o Sí, no, turistear? vivir. Yo tengo una paradoja porque siempre me ha tocado vivir y trabajar en países que requieren cooperación internacional. El Salvador. Sí. Entonces, por ejemplo, me gustaría poder trabajar en otros países de Latinoamérica en algunos procesos de reconstrucción de instituciones, de la seguridad, que es un tema que me gusta mucho. ¿Y Europa no le llama la atención? La atención? Sí, más quizás para estudiar. Por ejemplo, a mí México me gusta mucho. Y estuve un tiempo No, viviendo en potencia México. cultural, México. Y hay mucho que aprender también Sí, de México. sí, de ese ámbito también. El tema- Grandes sociólogos mexicanos también. Sí. Grandes escuelas de sociología. No, y también un gran pueblo. Sí. Y con mucha tecnología, una economía muy pujante. Y personalmente, ahora actualmente me gusta mucho la actual presidenta. Hablando del norte del continente, ¿Donald Trump o Kamala Harris? ¿Más demócrata o más republicano? ¿Cuáles son sus referentes? Su apreciación, más bien. Yo digo Barack Obama. ¿Barack Obama? Sí, eso es lo que a mí ¿Y por qué ese personaje político? A mí me tocó el tiempo que estuve allá, estaba el de presidente. ¿Sí? Incluso pude conocer. Segundo mandato. Sí. Sí, pude conocer la Casa Blanca, incluso fui al Congreso. Sí, se pedía con tiempo, uno podía pedirlo, tuve el privilegio de estar ahí. Un Pero privilegio. había una sociedad, como hablaba yo, con esa mutación cultural también contenida por la estructura. ¿sí? Sí. Resuelta por esa tensión. ¿sí? Sí. Y eso. Retención que va a reaparecer con Donald Trump, Sí, de alguna manera. sí, o sea, hay cierto proceso, como si vemos hay más estructura sujetos, toma sujetos Donald Trump. Sí. ¿Sí? Más sujetos, más personas. Yo soy América para los americanos, un proceso de individualización. ¿sí? De alguna forma. ¿Recuerda la palabra que llevó a cabo Barack Obama en su segunda campaña? Con esa afiche de 2 colores. Sí, sí que. Hope, Mm, esperanza. sí, hope. Fue un hito comunicacional en cuanto a justamente publicidad política, propaganda Sí. política. ¿Usted se interesa el tema de la energía, sabiendo que Antofagastino ve futuro en la energía renovable? Sí, de hecho me encanta el tema energético y de hecho el otro día nos reunimos con el cónsul de Colombia. Yo tengo un trabajo consular bien permanente, semanal, sí. Acá quiero decirlo acá si es que puedo, así que tengo poco tiempo siempre, pero aprovechar que tenemos los consulados generales en la región de Antofagasta. Consulado de Colombia, el de Argentina, ¿Bolivia? Libia, sí, tenemos 2. Y con el cónsul de Colombia, que venimos trabajando en varios temas, incluso en los temas del sector privado. Medellín es una de las ciudades que tiene mayor desarrollo de energía no renovable.
de todo tipo, y creo que es importante, ¿sí? Que no solo exista una migración de personas, sino también que haya una reciprocidad de inversiones. Medellín es una ciudad de referencia en numerosos aspectos en América Latina. Sí. Pero este aspecto energético tiene liderazgo en América Latina. Tiene liderazgo en América Latina. Sí, el transporte público también aumenta. Un poco, y quiero resaltar esa idea, que la migración no solo de personas, también de empresas, inversiones, proyectos. Cambio también de transformaciones tecnológicas. Entonces habría que inspirarse de Medellín en lo que concierne la aproximación de la municipalidad con la energía. Y San Diego también, California, me gusta mucho. ¿Por qué San Diego? San Diego tiene... También ciudad vanguardista. Pude vivir allá en San Diego y es muy similar a Antofagasta en lo climático. Sí, desértico. Y lo que tiene es que han podido desarrollarse también de forma sustentable, pero sin perder la competitividad. Eso es clave. Eduardo, en base justamente a estas referencias internacionales, si usted, por un concurso de circunstancias, pudiese hacer un cambio inmediato en la política nacional, y hablo no simplemente en el área de su especialización en general, ¿cuál sería? Pueden ser varias. ¿Qué medida tomaría para producir un cambio significativo en este país? Yo creo que hay que fortalecer también y profundizar la descentralización, ¿sí? Y la desconcentración, un poco lo que tiene Estados Unidos. Porque la descentralización tiene más que ver con el asunto de la administración política del territorio, ¿no? Pero la desconcentración tiene que ver también con un enfoque más económico, incluso tributario. Sí. ¿Sí? Los impuestos se van a Santiago. Sí, en Estados Unidos uno puede tener dos estados que tienen una política tributaria progresiva y otra regresiva, sí, como Texas versus California. Sí, sí. Y los dos son competitivos. Sí. Y por sí solos podrían ser dentro de las primeras 10 economías. Sí. Entonces, es que son dos zonas diferentes en todo caso. Claro, pero que tiene ese carácter de territorialidad. Sí. Yo creo que eso, y lo hemos conversado antes, también el concepto de macrozonas, ¿sí? Yo creo que eso ayuda bastante. Yo con los otros abogados, los otros directores de la macrozona, nos reunimos permanentemente una vez al mes al menos y estamos monitoreando la frontera en los sectores urbanos. Porque nuestra frontera de Antofagasta, en el ingreso de personas, por ejemplo, irregulares, no es tanto Yahweh y Tojajón, sino las personas que ingresan por Tarapacá, por Arica. Entonces sería relacionar de manera más estrecha el ejercicio del poder con el territorio. Sí, sí. En ese sentido usted habla de descentralización. Sí, y con el territorio, con identidad, y que los territorios sean competitivos. Y lo último, volver a mirar a la globalización. A ver, ¿cómo eso? Sí, como entender... Conectar lo global con lo local. Sí, pensar global, actuar local. Sí, sí. Es un poco lo que aprendí harto en la Escuela de Negocios de Washington, sí. GW. Eso, porque uno puede atraer talentos, puede atraer inversión, tecnología, y Antofagasta puede ser una plataforma de desarrollo de negocios. Y también hará un canal, como lo he pensado yo, el corredor bioceánico, como el Panamá seco de Sudamérica. ¿Sí? Sería como el nuevo estrecho de Panamá, pero sudamericano, pero terrestre. En una palabra, ya que hablamos de descentralización y en realidad estamos hablando de proyecciones, ¿cómo usted proyecta el futuro del país en una sola? Si debería poner una palabra para calificar el futuro que usted entrevé del país, ¿qué palabra utilizaría? Sí, bueno, yo creo que cada vez en el país las personas tienen mayor nivel de información, acceso, también mayor diálogo, mayor cultura. Siempre veo un país más culto, más educado, con mayor poder adquisitivo estructuralmente, ¿sí? Pero lo veo con profundos desafíos especialmente en los temas ambientales, ¿sí? Y en los temas también de construcción de las ciudades. Siento que la ciudad en Chile se construye muy espontáneamente, sí, y creo que ahí hay un desafío en el Chile del futuro. Ya que hablamos de ciudad construida en la improvisación, acá hay una alerta de emergencia por parte de la Senapred, evacuar sector Yalquincha por desborde del río Loa en la comuna de Calama. Igual no es menor, cada vez más están repitiendo, de hecho, en fenómenos aquí ahí también uno lo puede decir, la gente se piensa que no están así. El cambio climático impacta en estas cosas. ¿Usted cree en el cambio climático? De hecho, o sea que yo creo que la Tierra ha tenido procesos que van mucho más allá de la historia de la humanidad. Incluso la misma temperatura interna de la Tierra es casi autónoma, ¿sí? Entonces
hay procesos de glaciación y todo, y ahí nos viene la revolución industrial. O sea, eso lo hace la Tierra casi de una forma autopoyética, ¿sí? Entonces Antofagasta puede tener complicaciones de futuro por un tema ambiental, y yo creo que hay profundos desafíos de cómo llevar el cambio climático. Y a la pregunta, el tema de la energía. Y eso va a requerir, y volvemos al tema migratorio, de que las universidades traigan talentos también, de que puedan tener desarrollo de la innovación en el sector privado, de que puedan venir otros expertos acá también a trabajar, a invertir, pero si imagina todo lo que indica, yo sé que supongo que usted quedó conectado con el mundo americano, de algún modo lo sigue, supongo, después de experiencia en Washington. Hermano. No sé si usted igual a El Salvador también, a Venezuela. Bueno, de hecho, Salvador tomó mucho más relieve posteriormente, gracias a la acción a través de la acción de su presidente, Bukele. Pero usted no sé si vio el Super Bowl el domingo. No lo vi. ¿No vio? ¿No escuchó hablar de lo que sucedió durante? Me gusta más el béisbol. Bueno, los partidos son mucho más largos. El entretiempo hubo un cantante, Kendrick Lamar, que tuvo una intervención, de algún modo, que habló un poco, hizo referencia a la división o al aspecto cultural bien específico, al aspecto cultural bien específico de Estados Unidos, que es justamente el reconocimiento del pueblo afroamericano, que tiene una trayectoria bien propia dentro de la cultura norteamericana, y dijo una frase: la revolución va a ser televisada. La próxima revolución está en la televisión, va a tener imágenes. Es el buen momento, pero se equivocaron de persona, dijo el cantante. Acá con todo lo que me indica, que lo que hay que hacer, lo que hay que intervenir, el rol de las universidades, en migración y todo aquello, igual me parece revolucionario, entre comillas, en el sentido que estamos dispuestos a cambiar de paradigma, porque hoy en día, si vemos la realidad, estamos lejos de tener universidades conectadas con lo global, productiva, competente, vanguardista. ¿Quién podría intervenir ahí para cambiar esas cosas? También hay un tema que, como yo no estoy muy de acuerdo con Kendrick Lamar, porque yo creo que la realidad no va a ser televisada, va a ser transmitida por internet y también por algoritmos, y quizá yo pueda ver otro, usted sabe, o sea, hay un tema con la inteligencia artificial y con el internet que yo veo súper virtuoso. Sí, mucho en peligro en todo caso. Sí, porque hay un peligro si la humanidad deja de controlar eso, pero para eso hay que generar conocimiento. Por eso yo le veo un rol importante a la universidad acá mirando hacia el futuro, pero no a 5 años, a 50, 100 años. ¿Y quién debe llevar la batuta? ¿Y el rector? ¿Un político? ¿Quién puede llevar ahí? Porque no es menor como tarea. Ahí se me cae un poco mi análisis como sociólogo, no puedo detectar eso todavía. Sí, entonces lo voy a regresar a su cargo, y quisiera hablar de la que hizo mucho ruido en un momento dado, sobre el famoso perdonazo que ocurrió acá en migración. ¿Cuál perdonazo? Es decir, el empadronamiento que permitía a algunas personas reguladas que no lo habían sido a tiempo. ¿Ya? Mucha gente vio ahí una mala medida, que acá es como permitir al extranjero que no está en adecuación con el orden administrativo y legal de salvarse de una mala señal. Yo sé que usted tiene otra opinión sobre aquello. Usted piensa que... también podemos tomar comparativos en el mundo de países que recibió gente de manera masiva. ¿Cuál es la finalidad de esa medida, la última medida que tomó el gobierno? ¿Usted se refiere al empadronamiento? Sí. Bueno, en primer lugar, eso no es un perdonazo, porque solamente es el cumplimiento del Registro Nacional de Extranjeros, lo que establece la ley, ¿sí? Yeah. De que nosotros estamos obligados a registrar a todas personas, de regular e irregular, ¿sí? Otra cosa que, y comentar que desde el 2022 tenemos una nueva ley, una nueva normativa, que es la 21.325. Antes no teníamos una del año 70, que no había sido construida a través del Congreso, ¿sí? Una política nacional de migraciones que se construyó en todo el país participativamente, ¿sí? Y una fue el tema del empadronamiento biométrico. Y eso no se le ocurrió a Chile, lo ha hecho Colombia, a otros países también, en cómo registrar a las personas que están en tránsito o de forma irregular. Solo eso fue lo que se ha hecho, ¿sí? Ahora bien, eso lo establece la misma Política Nacional de Migración y lo establece el Ministerio del Interior. Si se llegara a dar un proceso acotado de regularización, ese va a ser uno de los requisitos, ¿sí? Hay que decir, por ejemplo, en el gobierno anterior se hicieron 2 procesos de regularización extraordinaria. En 2018. Sí, se hicieron 2. Lo hacen por lo general todos los países, ¿sí? La actual administración no ha hecho ninguno todavía, pero si se llegara a hacer, se pediría que la persona esté autodenunciada, que no tenga antecedentes internacionales, que esté empadronada, porque el empadronamiento, ¿qué es lo que hizo? Fue que las personas
fueran voluntariamente a la autoridad, especialmente a la PDI, porque uno podría decir al respecto quién va a ir a la PDI también. Sí. ¿sí? Entonces uno podría ver al revés. Bueno, y fueron bastantes personas en el país, sus huellas, su fotografía, y quedaron registrados con su dirección o su teléfono. Entonces, en ese sentido, hay un ánimo de la integración. ¿sí? Y los desafíos, primero hay que ver qué hacemos con las personas que están acá. Pero eso es una decisión que viene del Ministerio del Interior. ¿sí? Se vienen las elecciones presidenciales a final de año y sin duda muchos van a hablar de reforzar la frontera, el control fronterizo. ¿Cuál es el mayor mito que hay acerca de esa medida? El mayor mito de reforzar... Porque muchas veces dice, ya, hagamos una zanja para frenar la inmigración. Ahí hay una, por ejemplo, ahí hay un mito. ¿sí? La zanja está hecha más que nada para el robo de vehículos, para el tema de la persona ineficiente. ¿Ah, sí? Totalmente. Sí. Las personas por una tabla pueden pasar. ¿Usted cree que va a seguir esta ola migratoria? ¿Va con la misma intensidad o va a bajar? Ahí lo hablo más al sociólogo que al director. Sí, un poco a lo anterior quiero volver. Sí. ¿ya? El tema de la frontera, quiero valorar el trabajo que ha hecho el ejército. Sí, se redució un 44% en los últimos 2 años. Es una cifra significativa. Sí. Y entonces hay que, un poco lo que hablábamos en principio, ¿no? Este control territorial del Estado. Y las fronteras también son parte del Estado. Yo he tenido la suerte de estar en varios puntos fronterizos por mi función anterior y las actuales. Y he estado en las tenencias de carabineros que son de frontera, que quedan muy poquitas, por ejemplo. Y son los carabineros que usan con estos gorros, ¿no? Y son de frontera, montañismo, o sea, es otro Chile el que está allá. Sí. ¿sí? Entonces, yo creo que la presencia de las Fuerzas Armadas de Orden y de Frontera es vital. La tecnología, la coordinación permanente y los tratados internacionales. Por ejemplo, ahora, y puedo destacar eso, ¿sí? Ya que usted me lo pregunta indirectamente hacia allá, nosotros ahora resolvimos a través de un tratado bilateral con Bolivia la reconducción de toda persona. Sí, entonces, un poco también lo que pasa en Estados Unidos. Tiene que hacer tratados con Panamá, con otros países, con México. En el tema de la movilidad humana, nosotros también estamos yendo por ese camino. Y creo que es un camino también correcto. Pero toda medida nunca es suficiente para llegar a cero, ¿no? Ningún país, ni España, ni Estados Unidos. No es la solución, nunca es la solución. No. Eso siempre tiene que estar adaptándose, las tecnologías, pero yo creo también las señales que uno da al Estado. Y al final, uno puede decir, hay una paradoja también de que las personas van a los polos de desarrollo. Y queramos o no, Chile y Antofagasta tienen un desarrollo, una economía también estable en el vecindario. Entonces, apoyándome sobre lo que usted dice, deduzco también que sin duda no ha podido también impedirse de analizar toda esta vigilancia en cuanto a la frontera y también a ese simbolismo y a ese rol de las Fuerzas Armadas. También, ¿qué piensa usted si hay que reforzar o no el control del territorio a nivel justamente de la ciudad del centro, por ejemplo? Sí, también yo creo que hay que empezar a ver, así como dijimos, miradas sectoriales, fronteras. ¿sí? Sí. Entender que frontera no es solo la migración. Ahí hay temas de contrabando, hay temas de seguridad, temas de crimen organizado, que son abrir la frontera. Sí, que enorme, en todo caso, todo lo que implica. Y aparte, en la más grande del mundo, se pueden hacer cosas, ¿sí? Yo creo que ahora el ejército está aprendiendo mucho y el Estado de Chile está aprendiendo mucho. Pero en el tema también tiene una mirada urbana y una mirada rural. Por ejemplo, en la tercera región llegan personas migrantes a trabajar como temporero. Y esa es una migración rural, en Arica también. En cambio, en Antofagasta no es una migración más de tipo industrial, comercial, urbana. Sí. Con integración, sí, urbana, porque también hay un territorio, ¿no? Sí. Hay un territorio... Códigos urbanos. Código urbano también. Y ya en Antofagasta esto lleva harto tiempo, del 2005 que empezaron a llegar. El otro día salió un reportaje de Mercurio que analizaban del 2000 al 2024 la cantidad de visas que hemos otorgado como servicio. Y hace 10 años atrás, no sé, hoy en día tenemos 128.000 personas aprox regulares. Hace 10 años atrás teníamos 65.000 quizás. Y justamente, Eduardo, como se adecuó un poco... Y hace 20 años, sí, o 22, 600 personas. Entonces, es totalmente diferente. Como hay una adecuación de la vigilancia a la frontera por parte de las fuerzas militares, ¿qué usted cambiaría acá para que haya una adecuación, en base a lo que usted mismo indica, para vigilar mejor el territorio a nivel urbano? ¿Se necesitaría cambiar algo? ¿Intervenir de diferente manera? Yo creo que el control migratorio es súper importante.
Y ahí siempre quiero saludar a no solo a la Policía Internacional de la PDI, que ha trabajado permanentemente y que tienen también una dotación que requiere muchos desafíos para la región, con el aeropuerto, con el tema de las entrevistas de nacionalidad, los temas administrativos, la expulsión, etcétera, y el control, pero también con Carabineros y la Armada, ¿sí? Nosotros hemos estado trabajando en la implementación de la ley de control de identidad y de chequeo de la situación migratoria. Incluso ahora estamos explorando, y esto igual en una aplicación también que pueden tener las policías. Entonces eso ha ayudado mucho el último año, se han aumentado las fiscalizaciones y eso da señales y da acciones respecto del ordenamiento migratorio. Nosotros no tenemos un mandato de seguridad como servicio de migración, pero sí un mandato de una migración ordenada, segura, regular. ¿Sí? Mira, yo sé que no quiero incomodarlo, pero yo sé que vamos a quitar un poco su rubro, pero el centro igual habla mal, la imagen que reenvía el centro habla mal de la inmigración. No quiero caer en un cliché, en un lugar común, pero todo lo que está sucediendo en el centro hoy en día para muchos es culpa de la migración. Y ahí, ¿qué cosas usted ve que pasa? La cantidad de comercio ambulante, lo que es la comida, la venta de comida ambulatoria, sí. El sonido, el ruido, el hecho que la calle hoy en día a partir de las 21 horas, la gente se asusta y las tiendas cierran y se van. Entonces hay un centro muerto a partir de las 21 horas, lo que aparentemente eso podría usufructuarse mucho más. ¿Ahí usted cree que se necesita más control o ahí tiene que directamente intervenir fuerza más represiva para poder de algún modo tener esa sensación de recuperar, ya que me habló de invadir los espacios públicos, lo que sucedió en El Salvador? ¿No habría que hacer algo ahí de un punto de vista policial en el centro, según usted? Sí, por supuesto, todas las anteriores, y especialmente volviendo a Estados Unidos, el concepto de downtown, de entender el centro como un casco urbano. Sí. Y como casco de negocios también. Y eso requiere otra forma de verlo, otra forma de iluminarlo, otra forma de llevarlo adelante, que sea más peatonal, que por ejemplo, como un poco en Nueva York, donde está la teoría de la ventana rota, policía montada. Policía que va, sí. Sí, eso ayuda mucho. En Europa usted sabe que eso simbólicamente... Es muy fuerte, el caballo simbólico de la República. Que haya la policía a pie, muy relevante. Acá quiero destacar también el trabajo de los centauros de Carabineros, sí. Pero eso requiere también, porque esto el centauro de Carabineros lo ha llevado muy bien la delegación presidencial, pero también el alcalde de ahora dice que también quiere una ciudad bonita y segura. Yo creo que también hace falta eso, de tratar de adaptarse, por ejemplo, las formas de iluminación. Yo sé que hay un tema también astronómico, pero la iluminación es súper fundamental. Es fundamental. La participación de los gremios comerciales del centro, la limpieza. Uno pasa a veces y también todos tenemos que cooperar para tener una ciudad más bonita. ¿Qué debemos hacer con lo que pasó ayer en la Plaza Colón y ese ataque a gente que hacía su trabajo de control? Primero, esos funcionarios les mando un abrazo y un saludo, porque son valientes, porque no es fácil ser funcionario público, ir a intervenir en los espacios. Me imagino que siempre es complejo, incluso para un carabinero o para un policía de la PDI, no bajar los brazos primero, ¿sí? Y segundo, tratar de mejorar los protocolos quizás de acceso a estos espacios complejos. Sí, son complejos. A veces con prevención, por ejemplo, en España la policía de Badalona tiene policía de proximidad, por ejemplo, sí, que son otro tipo de... Sí, otro concepto, sí, que acá no se aplica así. Entonces, intervenir en los espacios de otra forma. ¿Sí? Y también con un mayor nivel de presencia policial. Un mayor de presencia policial, porque en lo estricto, por ejemplo, lo que hablábamos antes, policía de investigación es quien tiene la facultad de control migratorio. Ellos tienen la información, ellos pueden controlar, pero también las policías pueden ayudar, ¿sí? Entonces, es importante que cuando se intervenga en un espacio esté también policía de investigaciones, por ejemplo, dentro de lo posible, ¿sí? Y en este grupo uno puede decir, había una persona chilena igual. Sí. Fue la que amenazó de muerte. A mí me llamó mucho la atención la reacción rápida que tuvieron de transformar los bancos en levantar los componentes de los bancos de madera, transformarlos en armas rápidamente. Claro. Por eso a mí me indicó ahí que había un modus operandi ya muy bien integrado. De todos nosotros, de Antofagastinos. Porque como nadie se puede arrestar a esto, creo yo.
Y hay que sacarle para adelante. Yo, por ejemplo, me voy a ilustrar los zapatos del caballero que está ahí. Y eso es, por ejemplo, un espacio que se puede potenciar. Yo creo que es la plaza pública de Antofagasta. Claro, y es súper linda y tiene una historia. De hecho, hay una historia que me gusta mucho, la cuento rapidito. Esa la sabe, del reloj de Antofagasta. El Big Ben antofagastino. Sí, si usted va, tiene las mismas piedras el edificio de la PDI. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, es un muy lindo edificio, inclusive la biblioteca municipal. Sí, ¿por qué? Porque en ese tiempo ninguna estructura podía superar la catedral. Entonces, al estar esta piedra, se ayudó para construir lo que hoy día donde está la Policía de Investigación. Para concluir Y el león que todos hemos subido cuando chico, yo creo, sacar una foto. Sí, no, yo subí hasta a mi hijo y le sacó una foto. Las últimas palabras positivas de algún modo. ¿Qué aporte ve la inmigración para concluir el programa? Sabiendo que no todo es desastre, no todo es caos. Yo creo que a lo mismo que pienso yo como más como MBA en la empresa, lo he visto en varios estudios, y lo digo porque también tenemos un solo lineamiento en el sector privado, una empresa que es intercultural es más competitiva, ¿sí? Y un poco lo que me enseñan ahí en Estados Unidos, en Washington, ni siquiera en California. Una región también más intercultural, pero ordenada, segura, ¿sí? También puede ser más competitiva. Yo tengo esa mirada, ¿sí? En todo sentido, económico, deportivo, cultural, artístico, ¿sí? Industrial, tecnológico. Hay muchas personas ya, chicos colombianos de otro lugar, que ya están estudiando en las universidades también. Se están integrando y tienen sus proyectos de vida también acá en la región, o familias que ya son de chilenos, y creo que ahí hay que entender a la migración desde esa mirada, como una oportunidad de desarrollo para el país, como un apalancamiento. Yo siempre me junto con la Exponor incluso ahí, y yo decía, sin visa no hay proyecto, igual. O sea, sí. Puede caer. Y también acá hablo con los gremios, con el clúster minero, y se requieren más de 60.000 puestos de trabajo para los temas que vienen del desarrollo de la minería. Y obviamente ahí necesitamos que todas las personas que están acá, especialmente los chilenos, estemos preparados para eso. ¿Y usted cree que están preparados los antofagastinos, los chilenos, para aquello? Para entender ese pensamiento que en realidad sí. Que el aspecto multicultural también puede hablar de una agregación de inteligencia, de competencia que hay que saber, sacarle partido. Yo creo que sí, de hecho, incluso acá hay empresas transnacionales que más del 80% de los trabajadores son chilenos. O sea que hay una ocupación importante. Otra cosa sí, es la migración interna del país. Que también los temas de conmutación laboral. Sí. O sea, como dirían ahí, otra vaina, ¿no? O sea, sería otra cosa. Y ahí yo soy bastante más crítico en ese sentido. ¿Y cuál es su crítica para terminar rápidamente? Yo creo que hay consenso en eso en todos los sectores. Yo creo que hay que tratar de adaptar las políticas corporativas de la industria de desarrollo en la región con una mirada en la inversión endógena acá en los talentos técnicos, profesionales, ¿sí? En los colegios, en la universidad, y con una mirada también en la población local. Bueno, como lo dije al inicio de este programa, no solamente declaración de principio, ya que el amor no existe, sino lo que existe son las pruebas y los gestos de amor. Así, un poquito más por parte del empresario para esta región, que lo merece tanto y que tiene un potencial para el futuro, porque yo creo que la que tiene la región que puede ser la más vanguardista en el país es la región de Antofagasta. Ojalá un día tome de conciencia aquello y eso que sea a la brevedad. La número uno, disculpe, tengo los datos ahora de inversión nacional en la región de Antofagasta. Hay que traducir eso en capital humano. Muchas gracias, Eduardo, por su venida y de haber aceptado mi invitación. Yo insistí mucho y fue un gusto compartir con usted. Sí, muchas gracias y gracias por esta grata conversación. Sobre estas palabras le digo hasta la próxima semana y sigan en sintonía con nosotros. Fue Radar Podcast, una conversación interesante, profunda, junto al doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Hasta otra oportunidad.